Bueno, ya estamos en Navidad. El Papa ha dirigido a toda la Iglesia una carta muy bonita, larga, pero muy sencilla. La ha titulado El hermoso signo del pesebre. Y os lo voy a comentar, porque nos puede ayudar mucho. Dice el Papa: el hombre es el hermoso signo del pesebre, tan estimado por el pueblo cristiano, causa siempre asombro y admiración. Estamos ahora en estos días viendo por todas partes nacimientos, belenes, figuras de pastores, etcétera, sencillas, y todo eso causa asombro, sobre todo en los niños. Los niños pues se quedan boquiabiertos viendo los detalles de cualquier belén. La representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y con alegría. Esto es lo que intenta conseguir el nacimiento, los belenes, anunciar el nacimiento de Jesús con sencillez y con alegría, sin problemas. Lo entiende todo el mundo entiende un belén, y todo el mundo le gusta el belén, y a todos nos agrada, desde pequeños. El belén, en efecto, es como un evangelio vivo. El evangelio está escrito, pero no todo el mundo tiene acceso al evangelio escrito porque no tiene costumbre de leer o porque no comprende. Sin embargo, las imágenes sí que nos ayudan a comprender lo que el evangelio nos transmite. El evangelio vivo, que surge de las páginas de la Sagrada Escritura. O sea, el belén no es una cosa inventada, sino que va saliendo de la tradición, de la práctica y de lo que la Sagrada Escritura nos ha transmitido. La contemplación de la escena de la Navidad nos invita a ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de aquel que se ha hecho hombre, para encontrar a cada hombre. Es decir, que, como dice el Papa, al contemplar las escenas de la Navidad, pues todo eso nos invita a ponernos en camino, a estar espiritualmente preparados para acceder a esa sencillez, a esa humildad de aquel que se ha hecho hombre con nosotros. Por tanto, el Belén es un camino al encuentro de Jesús, un camino hecho con figuras salidas de la mano de los artistas, de los orfebres, y es de agradecer. Y descubrimos que Él nos ama hasta el punto de unirse a nosotros, hasta el punto de nacer donde nació, en Belén, en un portal de Belén, hasta el punto pues, de ofrecerse como niño, todo un Dios. Por eso un Belén es un libro abierto, es la Biblia abierta, el Nuevo Testamento abierto, y es un libro de teología sencilla, teología del pueblo, que hace posible que el pueblo sencillo, el pueblo llano, entienda el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Y dice el Papa: con esta carta quisiera alentar la hermosa tradición de nuestras familias que en los días previos a la Navidad preparan el Belén, como también la costumbre de ponerlo en los lugares de trabajo, en las escuelas, en las cárceles, en los hospitales, en las plazas. El Papa alienta y anima a que no se pierda la tradición, sino todo lo contrario. Y yo creo que en estos tiempos, en muchísimos lugares, que en la mayor parte de los lugares, sobre todo en España, pues se ha aumentado el número de belenes y de nacimientos. Y en las ciudades pues ya hay un número considerable de belenes instalados para que todo el mundo los vea, cada uno con su estilo, a su manera, pero todo con el mismo mensaje. Jesús nace. Jesús está ahí en medio de un pueblo sencillo, en medio, lo que podríamos decir, del pueblo. Bien, y dice realmente un ejercicio de fantasía creativa. Hay que ver cómo los artesanos, los escultores, en fin, pues han sabido representar en la figura del Belén lo que la Biblia nos habla y nos dice, que un niño Jesús, el niño que nace en Belén, la Virgen, San José, los pastores, los reyes, la gente del pueblo,
Y están ahí de un modo artísticamente perfectos y atractivos y graciosos. Y dice el Papa, se aprende desde niños cuando papá y mamá, junto a los abuelos, transmiten esta alegre tradición que contiene en sí una rica espiritualidad popular. Siempre, por lo menos, hemos visto como en nuestras casas los padres intentaban, y los abuelos, ayudados por los nietos, por los hijos, ponían el Belén en un lugar destacado de la casa. Al principio, pues sí, siempre era un poco de enredoso porque había que poner cosas y en fin, y adornarlo, pero después resultaba gracioso y bonito. Y esa tradición, esa costumbre, dice el Papa, no se debe perder. Yo creo que en algunos sectores ha perdido, en algunas familias ya no quieren saber mucho del Belén porque no quieren que enreden los niños ni que ensucien la casa, pero no hay que perderla. Porque si perdemos la tradición del Belén, estamos perdiendo la Navidad. Y la Navidad es precisamente eso, el portal de Belén. El nacimiento de Jesús en el portal de Belén, la Natividad. Espero, dice el Papa, que esta práctica nunca se debilite. Es más, confío en que allí donde hubiera caído en desuso, sea descubierta de nuevo y revitalizada. Es decir, si alguna familia pues ha perdido la costumbre del Belén, que empiece de nuevo. Por lo menos con las imágenes más importantes, el misterio. Niño Jesús, María, José, y después poco a poco cada año que vaya añadiendo figuras y que los niños y los jóvenes descubran por lo menos algo importante. Es como la Semana Santa. La Semana Santa pues sí, se celebra en los templos, pero las procesiones de Semana Santa, las imágenes, ayuda a que el pueblo viva y descubra cuál es el mensaje de la Pascua, cuál es el mensaje de Cristo que se da por nosotros. Y eso no se puede perder. Es lo que llamamos la religiosidad popular. La Iglesia dice que hay que cuidar mucho la religiosidad popular, que es la religiosidad del pueblo, que a lo mejor no está muy formado o no está muy preparado teológicamente, pero lo suficiente para descubrir en esas imágenes a Jesús, al Señor, en fin, y la teología que ello encierra. Y dice el Papa, el Hijo de Dios, viniendo a este mundo, encuentra sitio donde los animales van a comer. El heno se convierte en el primer lecho para aquel que se revelará como el pan bajado del cielo. Lo sabemos exactamente, el Evangelio lo explica muy bien, pero bueno, es bueno recordarlo en estos días. El Hijo de Dios, viniendo a este mundo, encuentra un sitio donde los animales van a comer, un sitio entre los animales, en un ambiente de paz y de tranquilidad. Y allí está. Entonces el heno, dice el Papa, nos recuerda que Él es el pan bajado del cielo. Y esto conecta con la Eucaristía. La Eucaristía es el pan de la carne de Cristo, el vino de la sangre de Cristo. Entonces, en el Belén, en el nacimiento, vemos un preanuncio de lo que es la Eucaristía, de lo que va a ser la Eucaristía, que realmente el auténtico Belén es la misa. Pero bueno, el Belén de las figuras nos ayuda a comprender la misa. Un simbolismo que ya San Agustín, junto con otros padres, había captado cuando escribía: puesto en el pesebre, se convirtió en alimento para nosotros. Dice San Agustín, siglo V. Puesto en el pesebre, se convierte en alimento espiritual, y después el alimento también doctrinal y el alimento físico. El Señor es el pan. Por eso Belén significa la casa del pan, la casa donde está el alimento nuestro. Y cuenta la historia del nacimiento del Belén. Como sabemos, el Belén se debe a una iniciativa de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís había estado en Tierra Santa y se entusiasmó con lo que vio. Y le llegó muy al fondo del corazón. Cuando vino a Italia, vino a Roma,
fue a ver al Papa Honorio III para pedirle la bendición y la aprobación de las reglas, las normas, las constituciones de la orden que él había creado, los franciscanos. Y entonces, al regreso, San Francisco de Asís pasó por la zona de Grecio. La zona de Grecio es en el valle del Reatino, es un lugar pues con montañas, pequeñas montañas, con valles, etc. Y aquello le recordó lo que acababa de ver en Tierra Santa. Y entonces quiso aprovechar ese paisaje, ese lugar, para crear el primer Belén. Y dice, recuerda el Papa, cómo San Francisco de Asís llamó a un amigo suyo, un carpintero, y le dijo que intentara hacer algo que pudiera ser representado como el nacimiento de Jesús. Aquel carpintero lo que hizo fue el portal de Belén. Y entonces, cuando ya volvió San Francisco de Asís a ver cómo iban esas pequeñas obras, vio que el lugar era bonito, era agradable, y allí fue como nació el Belén. Allí nació la Navidad celebrada, el Belén. Y las imágenes eran los mismos hermanos religiosos, franciscanos y otras personas del pueblo. No eran figuras hechas, eran figuras humanas y un niño de verdad. Y ese fue el primer Belén de la historia. A raíz de eso, ya pues se fue extendiendo por toda la iglesia la costumbre de hacer imágenes de arcilla o de madera, representando los distintos momentos del Belén. Y tan pronto como lo escuchó, ese hombre bueno y fiel fue rápidamente y preparó en el lugar señalado lo que el santo le había indicado. Y el 25 de diciembre llegaron a Crescio muchos frailes de distintos lugares, como también hombres y mujeres de las granjas de la comarca, trayendo flores y antorchas para iluminar aquella noche santa, noche de Navidad. Cuando llegó Francisco, encontró el pesebre con el heno, el buey y el asno. Las personas que llegaron mostraron frente a la cena de Navidad una alegría indescriptible, como nunca antes habían experimentado. Después el sacerdote, dice el Papa, ante el nacimiento celebró solemnemente la Eucaristía, mostrando el vínculo entre la encarnación del Hijo de Dios y la Eucaristía. En aquella ocasión, en Grecio, no había figuras de Belén, hemos dicho antes, sino que las figuras eran los propios personajes que habían ido, las propias personas que habían venido de los pueblos, pues a unirse a la fiesta. Ese fue el primer Belén. Y el Papa se pregunta, ¿por qué Belén suscita tanto asombro y nos conmueve? En primer lugar, porque manifiesta la ternura de Dios. Él, el creador del universo, se abaja a nuestra pequeñez. El don de la vida, siempre misterioso, para nosotros nos cautiva, aún más viendo en aquel que nació de María, que Él es la fuente y protección de cada vida. Encontramos en el niño Jesús, al contemplar al niño Jesús, estamos contemplando la vida, la dignidad de la vida, el don sagrado de la vida. Y entonces tenemos que darnos cuenta de que todo niño concebido y nacido es sagrado, es digno de protección, de respeto. Todo niño, a todo el mundo nos agrada ver a un niño pequeño, un niño que está en los brazos de su madre o está en la cuna, nos agrada y con su sonrisa nos rimos todos. Es la alegría, es el don de la vida. En Jesús el Padre nos ha dado un hermano que viene a buscarnos cuando estamos desorientados y perdemos el rumbo. Un amigo fiel que siempre está cerca de nosotros. Nos ha dado a su Hijo que nos perdona y nos levanta del pecado. Todo eso es lo que aprendemos al contemplar el Belén. Los Belenes no son simplemente para
quedarnos en detalle o decir qué bonito, qué bien, sino es para contemplar despacio. Un Belén hay que contemplarlo despacio. Es una lección abierta, es el Evangelio abierto en imágenes. Y por eso cuando vayamos a ver un Belén, vamos a ir sin prisas. Y vamos a contemplar el misterio. Y vamos a contemplar la figura que representa pues las imágenes del Evangelio. Y vamos incluso a orar. Y decir, Señor, ayúdanos a ser como niños, a saber pues ofrecerte lo mejor que tenemos, a estar contentos. Ante un Belén hay que estar contentos. Y hay que recuperar la infancia espiritual. Bueno, pues ya terminamos con estas palabras del Papa. La preparación del Belén, del pesebre en nuestras casas nos ayuda a revivir la historia que ocurrió en Belén. Naturalmente, los evangelios son siempre la fuente que permite conocer y meditar aquel acontecimiento. Sin embargo, su representación en el Belén nos ayuda a imaginar las escenas, estimula los afectos, invita a sentirnos implicados en la historia de la salvación, contemporáneo del acontecimiento que se hace vivo y actual en los más diversos contextos históricos y culturales. Yo os invitaría a que fuerais a ver el Belén más cercano que tengáis. Hay muchos Belenes, en las ciudades hay muchos Belenes y en los pueblos. Ir a ver el Belén. Ese Belén que ha sido colocado, ha sido pues elaborado por personas que han querido con todo detalle representar lo más bonito que tiene el Evangelio, la infancia espiritual, la sencillez. Pues contemplarlo con agradecimiento. Y ayuda también a las personas que están a su alrededor y a los niños sobre todo a que descubran los detalles. Y ante el portal de Belén, ante el nacimiento, reza una oración. Y dice, Señor, ayúdanos, Señor, a ser como niños. Ayúdanos a saber nacer de nuevo. Como dijo Jesús a Nicodemo, tienes que volver a nacer. Tienes que recuperar la infancia espiritual. Y esa es la lección que nos da el Belén. Recuperar la sencillez, la niñez, la infancia espiritual. Feliz Navidad para todos.